like a Hellcat. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy su amigo, el Comandantazo Pérez. Y estoy aquí para dejarles un nuevo video relacionado al mal trabajo de nuestros gobiernos pasados, y a los cuales debemos que nuestro país hoy en día esté tan mal. No olvidemos quiénes gobernaron los últimos 50 años antes de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de votar. Para que así tomemos la mejor decisión para nuestro país, nuestra patria, nuestros hijos. Así que yo espero que les guste y les sirva al momento de tomar más decisiones electorales, para el bien de todos, y la desaparición de los malos gobiernos, corruptos y rateros del PRI o del PAN. Así que no olviden suscribirse a mi canal, darle like a mis vídeos, compartirlos para que más personas los vean. Así que sin más por el momento, comenzamos. ¿Quiénes han gobernado estos últimos 50 años? ¿Y quién hizo todo lo que sigue? La masacre del 68. La matanza del 71. El fraude electoral de 1988. El robo de la partida secreta de Carlos Salinas. La venta de la banca nacional. La venta de las mineras. La privatización de más de 1000 empresas estatales. El desmantelamiento y desaparición con Asupo. Los incrementos al IVA del 4% al 16%. El rescate bancario Fobapro ha convertido en deuda pública de 1.300.000 millones de pesos a cargo de nuestros bolsillos. 1.300.000 millones. La masacre de Actaal. La masacre de Aguas Blancas. La matanza de Tlatlaya. La matanza de Tanuato. La brutal represión y violaciones de mujeres de Atenco. La masacre de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La brutal represión de padres, madres y maestros de Nochistlán, Oaxaca. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. El asesinato del cardenal Posadas Ocampo. El asesinato de Manuel Cloutier. El asesinato de Manuel Buendía. Las devaluaciones del peso. El miserable salario mínimo. La descarada corrupción política. La criminal corrupción policíaca de todos los días desde hace 50 años. Los desvíos del erario y lavado de dinero y asociación delictuosa de gobernadores corruptos y ladrones como Javier Duarte de 45.000 millones de pesos. Humberto Moreira de 34.000 millones de pesos. Roberto Borge de 5.000 millones de pesos. Rodrigo Medina de 3.600 millones de pesos. César Duarte de 6.000 millones de pesos. Jesús Reina García de 3.000 millones de pesos. Andrés Granier de 2.600 millones de pesos. Mario Villanueva con una cifra incalculable. Tomás Yarrington también con cifra incalculable. Guillermo Padres de 450 millones de pesos. Luis Alberto Reynoso Femat de 13.800.000 pesos. Jorge Torres López 2.8 millones de dólares. Flavino Ríos de 248 millones de pesos. Gavino Cue de 30.000 millones de pesos. Eugenio Hernández de 6.000 millones de pesos. Fidel Herrera de 16.5 millones de pesos. Los casi 300.000 muertos en los últimos 2 sexenios. La Casas Blanca de Peña Nieto y la de Malinalco de Videgaray. Las interminables fosas clandestinas a lo largo del país. Los 25.648 mexicanos desaparecidos en la última década. Los 128 periodistas asesinados y 20 desaparecidos. Los feminicidios del Estado de México en gobiernos de Peña Nieto y Erubiel. Los gasolinazos en un país petrolero. Las altas dietas y bonos navideños de los diputados y senadores. Las pensiones vitalicias a los expresidentes y otros parásitos del poder. Los descarados fraudes electorales. El segundo lugar como el país más sangriento de todo el mundo. Por el primer lugar en corrupción en toda Latinoamérica. Por tener el Golfo de México al este y el Océano Pacífico al oeste y no ser una potencia naval ni pesquera.
Presidentes que gozan del sexto sueldo presidencial más alto del mundo de 115.531 pesos, con una casa de 7.5 millones de dólares. Por tener el avión presidencial más lujoso del planeta que vale 580 millones de dólares, con un pueblo con 53.4 millones de pobres y 9.2 millones en pobreza extrema, quienes gozan del salario mínimo más bajo dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Por la inseguridad que nos agobia a todos. Por la nefasta y sangrienta reforma educativa. Por la política de miseria presupuestal para salud y educación. Por la entrega de la reforma energética de todo el petróleo, la destrucción paulatina de Pemex. No creas en las promesas de estas ratas de PRIAN RDMC. Solo ven por sus intereses. El pueblo no les interesa. No aceptes que se repita esta historia, porque serán tus hijos que lo padecerán. Vota por la coalición PT Morena. Y dale más fuerza a la 4T y a nuestro presidente, así podrá seguir con los proyectos para ayudar al pueblo y desarrollar México.